Uy, hacia la paciencia que va ese robot. Si pido comida, llega mi comida fría. Ahí está caminando, ¿ves? Ya se va, bye bye. La gente es muy deportista acá en Miami. He visto bastante que parece como que si la marea recién hubiera bajado, porque todo eso está mojado. Bueno, es mi último día acá en Miami Beach. Y más tardecito tengo que correr al aeropuerto. Pero antes de eso voy a irme a la playita que está cerca acá al hotel. Estoy en lo que es la Collins. El hotel que me estoy quedando me quedé por esta noche, no esta noche, la noche ayer, está Indian Creek, en la avenida Indian Creek, que es paralela con la Collins. Y bueno, voy a aprovechar la playa un ratito. Me gusta ir temprano, son como las 8:30 de la mañana. Y luego voy a tomar desayuno y luego me tengo que ir al hotel a darme un baño. Y de ahí tengo que hacer el check-out. El check-out es a las 11 de la mañana. Y miren, esta es la Collins, la 29, esta es la 28. Ahí está Tropical Beach Café. Hay diferentes restaurantes. Y allá está lo que es el Starbucks. Y acá está la parada de bases. Miren, y acá hay edificios, creo que sí están rentando, son como departamentos. Al frente está el Triton Supermarket, no hagan eso, no crucen así. Y ese es el trolley, que les lleva gratis. Hay dos diferentes trolleys, uno que es de Miami South Beach y otro que es de Miami. Son totalmente diferentes, no se conectan, pero los dos son gratis. A ver, les voy a enseñar un poquito por acá. Este es el supermarket, que pueden comprar desayuno, comida, almuerzo, todo lo que quieran. Pueden encontrar diferentes cosas, pero solamente es para llevar porque no tienen dónde sentarse. Pero lo pueden llevar a su hotel. Ahí. Yo voy a tomar, creo que hoy día desayuno solamente en Starbucks. Ahorita está todo cerrado. Y esto sí lo he visto por todos lados. Son robots que son deliveries. Que mira, tienen una cámara ahí, llevan comida, llevan cosas para diferentes sitios, tienen una aplicación. Todo se está robotizando, ¿no? Y dice que le está quitando trabajo a las personas que trabajan en deliveries. Y acá caminando a 5 minutos está la playa. Está bien cerquita de la playa. Este es Middle Beach. Miami tiene todo lo que es la costa tiene South Beach, que es donde estuve el otro día. Vayan a ver el video de qué hacer en Miami un día. Ahí tienen como unas duchas. Quieren comer esas palomitas. Bueno, tiene South Beach, Middle Beach, que yo estoy en el medio, que es la mitad, y luego tienen North Beach, que es sur de la playa, la mitad de la playa y al norte de la playa. Mira, es doggies. Y acá tienen como un caminito que puedes manejar bicicleta. La gente está corriendo. Vamos a probar la playita. Qué rico. La verdad que está bonito el día. Lo único que sí hace es bastante aire hoy día. En esos días está corriendo bastante aire. Wow. Esos son departamentos. Así es, así que voy a disfrutar un día en la playa. Bueno, mediodía en la playita. Y ahí voy a comer algo. Uy, está rico. Parece como que si la marea recién hubiera bajado, porque todo eso está mojado. Lo que pasa es que en las noches pues la marea sube, ¿no? Y luego baja un poco, pero todo eso se ve que está un poquito mojado este borde. Acá veo que el mar está un poco más fuerte hoy día, a comparación del otro día que estaba para South Beach, que el mar estaba mucho más calmado, no habían casi ni olas. Wow. No hay nadie adentro, bueno, excepción de ahí que están volando eso.
¿Sabes qué? Mejor voy a comprar desayuno y voy a comer acá, a sentarme un rato porque el mar está un poco fuerte. La gente es muy deportista acá en Miami, he visto bastante que hacen deporte. Hay gente de todo el mundo, todas partes del mundo. Estoy caminando un ratito por aquí, por este caminito que la gente camina, hace ejercicio, maneja bicicleta, pasean a sus perritos. Sí, hay varias entradas y salidas que conectan a la avenida principal. Acá hay duchas por todos lados. Mira, y también hay bastantes cosas para hacer ejercicio. Esos son para levantar, para hacer ejercicio, para hacer pull-ups, que te levantas con los brazos. Y este es un día normal, común y corriente acá en Miami Beach. Es un día miércoles. Está llevando su cafecito a la playa. Eso es lo que voy a hacer yo. No hace mucho calor, todavía está fresco el clima. Voy a cruzar y allá está el Starbucks. Voy a comprar un sándwich, un breakfast sandwich, un sándwich de desayuno con un cafecito y agua. Voy a sentar en la playita. No sé si me voy a meter, me gustaría meterme, darme un chapuzón. Es mi último día. Es mi último día, quiero aprovecharlo, pero el agua está con un poco de sargazo, como esas algas. No tiene mucho, pero de todas maneras. Y las olas están fuertes. Aunque en las olas sí, de todas maneras me puedo meter. Ahí está el Starbucks. Ay, qué rico se siente el aire acondicionado. Acá también puede comprar desayuno. Está casi al frente del Tritón, supermercado que les enseñé el otro día. El desayuno de Tritón está más barato, no está tan mal, pero acá es más rico. A mí me gusta más acá. El café está mejor acá, ya está muy fuerte. Y bueno, es más barato allá, ¿no? Acá tiene mesitas, te puedes sentar también. Ok, acá está mi desayuno, que me voy a ir a la playita a tomar desayuno. Starbucks coffee, ice water, agua con hielito y mi sándwich. Está rico. Creo que han reducido los vasos de Starbucks. Le pedí un tall que es el más pequeño, pero me parece que está bien chiquito. No sé si lo habrán reducido. Inflación. Está bien rico. Y acá está mi sándwich. Justo a tiempo. Están limpiando las playas. Con esa máquina están recogiendo el sargazo, esas hierbas. Ahí. Voy a meterme, ya hay gente que se está metiendo ya. Miren. Voy a meter. Ya, como pueden ver, ya me metí, estoy toda mojada. El mar está fuerte. Bueno, a comparación de estas playas, no tan fuerte si ustedes conocen el mar del Perú. El mar del Perú, yo soy de Perú, es mucho más fuerte. Miren. Así limpian ese sargazo, ya no hay casi mucho ya. Bueno, te estaba diciendo que el mar del Perú, que me he metido muchas veces, las olas son más fuertes, porque es el océano Pacífico. Aparte que por eso que la gente, muchos hace el surfing allá, ¿no? Pero hoy día está fuerte y está un poco con sargazo, esas hierbas, y no estaba así el otro día, ¿no? Pero ya me quería despedir de esta forma, no me quería ir sin un chapuzón. Así que vamos, ahorita voy a quedarme un ratito más acá, unos 15-20 minutos, secarme un poco y luego me voy al hotel. Tan bonito el día que está acá y yo en unas horas me tengo que ir a donde vivo con el clima que está ya horrible ahorita. Hace frío, creo que hasta va a nevar. Pero bueno, porque ya estamos en invierno, pero acá en Miami todo el año hace calor, ¿no? Pero en verano acá es
bastante, demasiado calor y muy húmedo. Estoy en el mes de noviembre y es donde el clima está lo más fresco posible, que también es caliente. Bueno, ¿qué se puede hacer? Al menos tuve unos días acá de descanso. Acá hay una tienda que se llama Tritón Supermarket y venden de todo. Hasta comida, todo lo que necesitan y a buen precio, los souvenirs. Vamos a ver qué podemos encontrar. Esos flip-flops sandalias para la playa, bien sencillos, $8,98. Tienen unos cracks, pero no son cracks, pues no son de la marca. Pero no están mal. Vamos a ver cuánto están. Bueno, otros son sandalias. Tiene ropa de playa. Vamos a ver si encuentro algo baratito. No están muy bonitos los vestidos. Este me gusta comprar a la playa, pero este es para niñas. $14, no está mal. Es para una niña de 6 años. Acá hay una cevichería. Debe ser peruana. Hola, pescado. Acá hay un montón de comida peruana en todos lados en Miami. Bueno, hay de todos lados. ¿Qué hay por acá? Y hay más gente. Esta es la avenida Collins y acá están los departamentos Ceviche. Este es un hotel. Y me han dicho que la comida acá es muy rica en este restaurante, pero hacen solamente eventos. Mira ese robot. Y Salsabel is on duty. Dice que Salsabio está trabajando. Ese es su nombre. A ver, muévete pues. Lo que pasa es que se le ha atravesado el poste y no sabe cómo seguir adelante. Ha frenado. Tiene que darse la vuelta pues. A ver. Vamos a ver si es lo suficiente inteligente para que se dé la vuelta. No se mueve, es que el poste está acá y tiene que moverse a la derecha para poder pasar. Ahí se quedará atorada, pues. Ahí está, ve, por fin se desatoró. Ahora sí te mueves. Ya se desatoró. Creo que va a cruzar la pista por allá. Estoy esperando. Salsabio. Uy, hacia la paciencia que va ese robot. Si pido comida, llega mi comida fría. Vamos. Anda, Salsabio. Anda, Salsabio. ¿Vas a cruzar la pista? You can go. There you go. I think he's gonna go. There you go. Ahí está caminando, ¿ves? Ya se va. Bye bye. Bye. Server Delivery Robot. Ahí está. Y ahora se va a quedar atrás. Uy, ahora se va a quedar otra media hora. Ahí hay otro poste. Vamos a ver si sigue. Es más torpe, yeah. La comida va a llegar fría hace rato que está en la esquina, para llegar de la esquina hasta acá se ha demorado como 15-20 minutos. Yo me imagino que es una aplicación que tú tienes que bajar. Ya se vaya. Bueno, la vamos a dejar tranquila, no la vamos a molestar más. Bye bye. Bye bye. Buen día. Bueno, y así es un día común y corriente en Miami Beach. Espero que les haya gustado este video y si necesitan ver otros videos sobre qué lugares visitar acá en Miami Beach, cómo llegar acá, precios sobre transporte, comida y todo lo que necesitan, tengo otros videitos y se los voy a dejar en la descripción y al final de este video. Así que nos vemos hasta pronto, bye bye.